Tubas y Tubos, episodio 294, edición de verano. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 294 del jueves 24 de agosto de 2023, en el que abordaremos de forma más extendida una pregunta que me han planteado en mi canal de YouTube. David, ¿cuál es la mejor tuba de plástico del mercado? Así que estar muy atentos. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com puedes encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada por 47 euros cada formación con acceso para siempre, así que darle un vistazo. Hoy voy a intentar arrojar un poquito de luz sobre el tema de las tubas de plástico, ya que es una pregunta bastante recurrente, y con este episodio pues mi intención es aclarar todas las dudas al máximo que se pueda. Pero antes de nada y como siempre quiero decir que lo que vas a escuchar es tan solo mi opinión, y que cuando se va a realizar cualquier tipo de compra, cualquier tipo de instrumento que queramos adquirir, hay que contrastar la información que se posee, probar el instrumento, pedir a alguien que lo pruebe, etcétera. Entonces, ahora mismo se pueden encontrar en el mercado como dos tipos de tuba de plástico, ¿no? Una de cilindros de tamaño 5 cuartos, que es la tuba que apareció bajo la marca Tiger y que luego también se puede adquirir como la marca Cool Wind, y que yo me compré una allá por el año 2014 y que, si os acordáis, pues yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube, quizás uno de los más vistos, creo que es el segundo más visto, con no sé cuántos mil reproducciones, y también tengo un análisis completo de este instrumento en mi blog. Fue la primera tuba de estas características que llegó a España, que yo me la compré directamente en China junto con un bombardino de plástico de color azul. Esta tuba ahora mismo ronda los 1.200, 1.400 euros en diversas tiendas españolas, y a grandes rasgos pues os puedo contar que esta tuba está en si bemol y su sonido es bastante bueno. En el registro medio y grave, en el agudo hay más resistencia, pero no suena mal, y luego además pues de ser muy ligera, con 5,5 kilos, funciona en general razonablemente bien, pero adolece de algunos problemas, los cuales relato en el blog. Pero el principal es el funcionamiento de la maquinaria, que la que yo vi para mí era muy tosco, muy problemático, me dio muchísimos problemas. Sí que es verdad que he visto otras tubas igual que esta que funcionaba un poco mejor, pero vamos, que si tú querías hacer un pasaje rápido te las veías y te las deseabas, ¿vale? Reitero, si queréis saber más sobre este instrumento os dejo los enlaces a mi canal de YouTube y en el blog. Y ahora, hace como cosa de un par de años, ha llegado a nuestro país un tipo de tuba muy diferente, ¿vale? También tuba de plástico, y se trata de la tuba Classic Cantabile Mardi Brass, un modelo más compacto, 3 cuartos de tamaño y de pistones, y aún es más ligera, 3,5 kilos. A diferencia de la Tiger, que toda su maquinaria era de plástico, esta tuba tiene un tudel y la maquinaria de metal, lo cual parece influir muy positivamente, sobre todo a la hora de la ejecución, de la rapidez y también de la sonoridad. Esta tuba tiene una campana de 36 centímetros, y aunque originalmente está fabricada en si bemol, en España hay una tienda que también las comercializa y ofrece en do, ya que pues hace una adaptación, ¿no? Básicamente corta tubos, lo que pasa es que lo hace muy bien y pues lo ofrece en do, ¿no? Ya que en España ya sabéis que las tubas en do son las que la mayoría de la gente tocamos. Yo he tenido la oportunidad de tocar este instrumento en do y me sorprendió mucho, para bien, por supuesto, pues su buen sonido, su buena afinación, es bastante aceptable, una maquinaria súper rápida, muy ligera, es decir, nada que envidiar a cualquier maquinaria de una tuba de pistones semiprofesional, por decirlo así, y el precio no está nada mal, ya que ronda los 1.300 euros en si bemol y 1.500 si es en do. El tubista Ángel García tiene un vídeo explicativo en su canal de YouTube, donde también encontraréis un montón de vídeos en el que toca con esta tuba, por lo cual vais a poder ver su desempeño, y os voy a dejar el link y aquí insertado el vídeo de YouTube para que lo podáis ver. Y ahora llega el momento de la verdad, en la que voy a dar mi opinión sobre cuál es la mejor tuba. Reitero, en mi opinión es mucho mejor instrumento la tuba Classic Cantabile Mardi Brass de pistones. Quizás no tenga un sonido tan grande como la Tiger, pero sin duda es muchísimo más funcional. Y si estás interesado en estas tubas, os dejo los enlaces en las notas del programa. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios
comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!